Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia. Y es un gran placer para mí presentarles a Wendy Freedman. Su formación como científica procede de Toronto, de Canadá, donde realizó sus estudios y obtuvo su doctorado. Y creo que desde hace relativamente poco es profesora en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Chicago. Y digo esto porque entre estos dos acontecimientos la carrera profesional de Wendy Freedman ha estado ligada durante unos 30 años a los observatorios Carnegie en Pasadena, California, donde comenzó como investigadora postdoctoral en 1984, llegando a alcanzar el puesto de directora, algo no tan común para una mujer, y esto fue en el año 2003. Esta institución es la base del famoso telescopio de 2,5 metros de Mount Wilson, y con él Edwin Hubble obtuvo las observaciones de un buen número de galaxias, descubriendo que se estaban alejando de nosotros y dando lugar a lo que hoy conocemos como la ley de Hubble de recesión de las galaxias. Con este telescopio también se observaron las primeras estrellas variables cefeidas en galaxias distintas de las nuestras. Y la carrera de Wendy Freedman está muy ligada a estos dos estudios pioneros. La ley de Hubble, obtenida empíricamente, nos dice que cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros, y estas dos cantidades, distancia y velocidad de recesión de las galaxias, están relacionadas, como no, mediante la constante de Hubble, que de acuerdo a los modelos cosmológicos actuales, pues mide la velocidad a la cual el universo se expande. Y en principio nos permite conocer el tamaño del universo visible y también su edad. Bueno, al comienzo de los años 80 del siglo pasado, el valor de esta constante se conocía con una presión de solamente un factor de 2. Y Wendy Freedman dedicó una buena parte de su carrera a dirigir un equipo de 30 científicos que diseñaron y realizaron las observaciones con el telescopio espacial Hubble para medir la velocidad a la cual el universo se está expandiendo. ¿Y cómo se realizó este trabajo? Pues a través de la observación de estrellas cefeidas en distintas galaxias. Y gracias a esta colosal investigación sabemos hoy que la edad del universo, que antes se estimaba entre 10 y 20.000 millones de años, en realidad es de 13.700 millones de años, con una incertidumbre de solo un 10%. Y este fantástico resultado fue fruto de muchos años de trabajo y le valió a la profesora Freedman, junto con su equipo, la concesión del prestigioso Premio Graber de Cosmología en el año 2009. En la actualidad, el trabajo de Wendy Freedman se centra ahora en medir la velocidad de expansión del universo, también en el pasado, y caracterizar así las propiedades de los que ha venido a llamarse energía oscura. La profesora Freedman también está muy involucrada en el desarrollo y construcción del telescópico magallánico gigante en el Observatorio de las Campanas, en Chile. Estos son 7 espejos de 8,4 metros que combinados van a funcionar como un telescopio de casi 25 metros y que esperamos esté en funcionamiento durante la próxima década. Y con él imagino y espero que Wendy Freedman seguirá encontrando sorpresas en el universo, porque ese es precisamente el título de su conferencia: El universo, una constante sorpresa. Y espero que la disfruten. Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar aquí en Madrid, una ciudad muy hermosa, y muchas gracias por la invitación. Me gustaría poder continuar en español, pero yo no tengo el vocabulario astronómico. Por lo tanto, yo voy a cambiar al inglés. Y espero que se me pueda comprender. Tenemos traducción simultánea. Espero que nadie haya pensado que iba a seguir toda la conferencia en español, porque la charla de esta tarde es el universo inesperado. Como he dicho y vamos a expresar, aprendemos cosas y hemos seguido aprendiendo cosas que eran totalmente inesperadas. Pensábamos al inicio del siglo pasado que la Vía Láctea o esa
galaxia comprendía la extensión completa del universo. Pensábamos que el universo era mucho más pequeño y que eso era todo. Y el siglo pasado pudimos aprender que el universo está lleno de galaxias como nuestra propia Vía Láctea, y aún más que el universo per se se va expandiendo y nosotros no estamos formados de lo que el resto del universo está hecho. La mayor parte de la masa del universo está en una forma que no podemos ver, le llamamos materia oscura, y el universo está lleno de un tipo de energía que los astrónomos llamamos energía oscura, y 2/3 partes del universo constituye esa energía oscura, y el 95% del universo está en forma de la cual no sabemos nada. Solamente hace unas décadas no sabíamos de esto, y sabemos que hay planetas fuera de nuestro propio sistema solar. Antes del 95 solo conocíamos los planetas de nuestro sistema solar, y hay miles de candidatos ahí, y cada día de hecho hay nuevos descubrimientos que se realizan, y muy pronto, como vamos a describir, tendremos telescopios que serán capaces de encontrar planetas que son como el planeta Tierra en cuanto a su masa, su densidad, e incluso quizás nos lleve a la posibilidad de esperar que podamos encontrar vida. Una de las sorpresas esta tarde fue el haber ido al Prado. Para mí ha sido algo maravilloso, inesperado. Para quienes conozcáis el Prado, sabéis que no es nada nuevo, pero para mí ha sido un descubrimiento maravilloso haber disfrutado del Prado. Gracias por darme esta oportunidad de estar en Madrid y haber ido al Prado. Y ahora vamos a ver estas montañas en Chile. Se trata de las campanas en el desierto de Atacama, y tenemos telescopios que están con un tamaño de 6,5 metros. Tenemos 2 en este observatorio de las campanas, y es donde el gran telescopio gigante de Magallanes se va a situar, y hablaré de ello al final de mi charla. Pero ahora no, ahora vamos a hablar de lo que hay en varias partes del mundo, y vemos cómo no podemos ver el cielo de noche por las luces de la ciudad, y los niños hoy día tal vez nunca hayan visto el cielo totalmente oscuro, se han crecido en una ciudad y no ven las estrellas. Los astrónomos nos vamos a lugares como el desierto de Atacama, un lugar donde no hay este problema de la luz de las ciudades, y aquí vemos la Vía Láctea desde el lugar del hemisferio sur, donde situamos el telescopio. Y los cielos del hemisferio sur, ha habido mucha actividad en el hemisferio sur, y hay nuevos telescopios que se han planeado y que se han ido construyendo para estudiar el cielo en cuanto a longitud de onda óptica y de radio, y hay nuevas posibilidades que se van a utilizar, nuevos equipos que se van a utilizar, incluyendo el James Webb, que es el sucesor del Hubble, y ese telescopio espacial se va a lanzar en el 2018. Y también hay otros satélites que incluyen el Euclides, que se lanzará como satélite europeo, también el WFIRST de la NASA, y otros telescopios que son muy sensibles a longitudes de onda de radio. Y en el hemisferio sur tenemos el ALMA. Y todos estos nuevos telescopios incluyen a 3 gigantes. Uno de ellos es el gran telescopio de Magallanes, que va a abrir una nueva ventana de oportunidades para descubrir más cosas en astronomía. Y se ha hablado de 3 pilares, 3 grandes descubrimientos en la cosmología a lo largo del último siglo. Y hablamos de Hubble y el descubrimiento de la expansión del universo en el 29, y luego el descubrimiento o la prueba de la materia oscura, aunque todavía no se ha descubierto lo que creemos son partículas que llevan esta materia oscura, y al final del siglo pasado se descubrió que el universo no solamente se expande, sino que se acelera la expansión del universo, se acelera esa expansión. Y voy ahora a hablar de estos 3 pilares, de estos descubrimientos, y vamos a empezar hablando de Hubble, el hombre Hubble, y también el telescopio espacial Hubble. Edwin Hubble le dio nombre al telescopio espacial de Hubble, y llegó a Mel Wilson en Pasadena, California, estuvo ahí
en lo que es hoy el Observatorio de Carnegie, donde he pasado 30 años de mi carrera hasta septiembre, en que pasé a la Universidad de Chicago. Y Hubble llegó a Pasadena como, digamos, donde se está haciendo ahora el telescopio Wilson. El director era George L. Hill, y Hill construyó en su momento 4 de los más grandes telescopios en el mundo, uno tras otro. Era un verdadero proyecto de lentes donde su observatorio era de 1 metro. Y hubo de convencer, por tanto, a Carnegie que el progreso se haría en la astronomía si se hacían espejos mayores para reflejar realmente, y utilizando un vidrio adecuado. Hubble fue el responsable para crear el de 5 metros. Y luego el de 2,5 metros, y luego finalmente el de 5 metros, 2,5 y luego 5. Y Edward Hubble llegó como un chico joven, allá por los 20, y se interesaba en estudiar todo ello, objetos que se consideraban como nebulosas. Y nebula significa fuzzy, significa borroso, nebuloso. Y aquí tenemos una imagen de la nebulosa de Andrómeda, y es visible a simple vista, la de Andrómeda. Y vemos aquí que, bueno, está lejana, pero en un telescopio revela su forma y tiene este aspecto. Y claro, aparece borroso si no sabemos qué es. Y Hubble estudió con primero Wilson, con el de primero el de 1,5, luego el de 2,5 metros. Tomó fotos, placas de galaxias como Andrómeda, y lo que encontró fue que había pequeños puntos de luz que quizás podamos ver aquí, pequeñitos puntitos luminosos. Y estos puntos luminosos en el borde de la galaxia, ¿lo veis? En esta nebulosa. Y lo que encontró y lo que sabía era que cuando volvía en periódico momento, veía que era, por ejemplo, un cambio de intensidad luminosa en el tiempo, pero cíclico. Veíamos el cielo por la noche, vemos las estrellas. La mayor parte de esas estrellas nunca cambian en el tiempo de vida de un humano. Podemos ir y volver, y es aburrido, porque no cambian en su intensidad luminosa. No hay nada nuevo en el tiempo de vida del ser humano. Pero lo que constató Hubble era que estos puntitos de luz variaban en días, quizás en meses, en cuanto a la intensidad luminosa. Y las estrellas se hacían más brillantes y luego menos brillantes. Y esto era cíclico, y lo hacían en un periodo determinado de tiempo, en una forma muy característica. Y Hubble pudo mostrar que estas estrellas clásicas, o este tipo de que había sido descubierto, son las variables que se llaman que han permitido medir concretamente esto con las cefeidas. Y vamos a ver las cefeidas que hacen. Las variables cefeidas en la universo de Andrómeda nos permitió mostrar que esto es un objeto como la Vía Láctea, como la nuestra, que contiene algo como 100.000 millones de estrellas de este tipo. Y hay otras mini galaxias fuera de los confines de la Vía Láctea. Y es muy extraordinario el método de las cefeidas. Y era lo que Hubble pudo mostrar, porque él mostró que no somos la única galaxia que constituye el universo, sino que ahora sabemos que hay, pues, 100.000 millones de galaxias en la parte del universo accesible a nosotros, en lo que podemos ver. Estos objetos tienen 100.000 millones de estrellas dentro y tienen 100.000 millones de galaxias que podemos ver. Y era un descubrimiento maravilloso, una revolución. Aunque hubiera sido el único, hubiera sido una conmoción de la ciencia, ¿no? Hubiera sido un pilar en la historia, pero siguió descubriendo cosas. No solamente el mundo de otras galaxias con diferentes formas, diferentes tamaños, estos hermosos objetos en esta parte espiral a la izquierda. Nuestra Vía Láctea también tiene estas como circunvoluciones, este patrón de espiral. Y si vemos nuestra Vía Láctea y lo vemos, podemos constatar estas espirales en la galaxia nuestra, en la Vía Láctea. Y vemos aquí también en una vista lateral con más galaxias, y también vemos galaxias que colisionan unas con otras, que realmente están colisionando,
que van algunas a fusionarse, a unirse unas con otras y cambian en el tiempo. Y aquí tenemos recientemente la colisión y la fusión. Y Hubble fue capaz de descubrir y describir esto, ¿no? Que no éramos la única galaxia en el universo. Entonces, los telescopios, si quiero enfatizarlo, han cambiado nuestro enfoque del universo, la forma de ver el universo, y este es el telescopio espacial de Hubble, que orbita cada 90 minutos y está por encima de la atmósfera del planeta Tierra. Y ahora, para los astrónomos, lo que vemos en la primera vez es que tenemos aquí una idea del universo en cuanto a la longitud ultravioleta, y vemos que estamos sin la turbulencia, sin el problema de la atmósfera terrestre. Se pudo aumentar la claridad, la resolución, el detalle, la resolución para ver, y se multiplicó por 10 de lo que habíamos podido hacer de rutina con los telescopios que teníamos desde el planeta Tierra. Como se había anticipado, pues por parte de los astrónomos con gran interés, el lanzamiento del telescopio espacial Hubble en el 90 constituyó realmente un hito y permitió realmente grandes nuevos descubrimientos, fantásticos descubrimientos. El telescopio espacial Hubble, lo estamos viendo, aquí tenemos un vídeo del telescopio mirando hacia abajo, hacia el planeta Tierra, y nos permite con ese telescopio pues el hacer mediciones, por supuesto, de las cefeidas, de las variables cefeidas, y ver las supernovas y un número de descubrimientos que se han hecho gracias al telescopio espacial Hubble. Se han estudiado planetas con el telescopio espacial Hubble, estudiando la naturaleza de la materia oscura en el universo. Aquí tenemos un ejemplo más, galaxias que se han obtenido con el telescopio espacial Hubble, otro par de galaxias que se fusionan por gravitación mutua, la fuerza gravitacional entre ambas, y vamos de esta forma a ver qué ocurre. Y es bellísima esta imagen, y no sé cómo describirlo, es una belleza maravillosa, impactante. Estas colas causadas por las interacciones gravitacionales, estas fuerzas que atraen y que hacen que se fusionen estas galaxias. Y aquí tenemos un ejemplo de las variables cefeidas que estudiamos con el telescopio espacial Hubble. Y se trata del Messier 100, y es un objeto que fue descubierto por un astrónomo francés que en el siglo, era Messier, en el siglo XVIII, en el 1700 y algo. Él, todos los objetos que pensaba que podía realmente descartar. Y la razón por la que quería estudiar cometas era que cuando encontraba algo borroso, que no era cometa, entonces lo descartaba. Desafortunadamente para Messier, hoy día se le conoce por lo que descartó, y entonces son los objetos de Messier lo que había descartado este astrónomo francés del siglo XVIII. Y lo que vemos aquí parpadeando, en estos puntos, en estos puntitos que parpadean, son los que representan las variables cefeidas. Se trata, por lo tanto, de lo que nos permite medir la distancia de la Tierra a estos objetos celestes. Esto no es una imagen de las cefeidas. Esto se ha hecho a lo largo de meses, pero lo que he intentado ejemplificar aquí es la brillantez. Las más brillantes varían más lentamente que las de menor intensidad luminosa. Las que tienen menos intensidad luminosa parpadean muy rápidamente, y esta propiedad fue descubierta por un astrónomo llamado Leavitt, y se trataba de una astrónoma, Henrietta Swan Leavitt, empleada del Observatorio Harvard de Massachusetts, que encontró la relación entre la brillantez de la estrella. Las de mayor intensidad cambian su intensidad luminosa lentamente, y las pequeñitas muy rápidamente. Entonces hay una relación única entre la intensidad de las variables cefeidas y cuán rápidamente van a variar. Y esta propiedad se puede utilizar si podemos encontrar cefeidas en galaxias, en otras aparte de la Vía Láctea, podemos determinarlo con mucha precisión, y podemos comparar la intensidad luminosa en el mismo periodo y utilizar lo que llamamos la ley cuadrática inversa para determinar la distancia, porque la intensidad lo vemos aquí como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como pasa con la gravedad, ¿no? Y entonces esta relación única permite, y es lo que utilizó Edwin Hubble cuando intentó ver las cefeidas, y utilizar el método es lo que usamos ahora como el método de las cefeidas para medir distancias en el universo. Es la forma más precisa que tenemos los astrónomos para
para medir distancias a galaxias cercanas. Y es lo que utilizamos con el telescopio espacial Hubble. Pero ahora utilizamos el satélite llamado Spitzer, que es el telescopio espacial Spitzer, que es sensible a grandes longitudes de onda con mucha ventaja, ¿no? Y además del trabajo que hicimos con el Hubble, el proyecto clave de Hubble de los 90, hemos ampliado el trabajo más recientemente a utilizar estos otros satélites para poder hacer mediciones muy precisas, refinar el trabajo original. La idea es crear como una escalera donde vamos subiendo y vamos midiendo estrellas que son de nuestra propia galaxia y luego otras que están en otras galaxias. Vemos Andrómeda y podemos ver la supernova brillantes, esa explosión de estrellas que tuvo lugar al final, y vemos de esta forma cómo se pueden ver a grandes distancias, mucho más que las cefeidas, porque tienen más intensidad luminosa, y podemos medir la tasa de expansión ahora del universo y cómo era en el pasado, para ver cómo ha cambiado la tasa de expansión, la velocidad de expansión del universo. Y aquí tenemos una revista Time del año 95, la misma galaxia, Messi 100, y vemos aquí la primera observación del Hubble. Y lo que ocurrió en aquel momento era que hubo una controversia entre la edad que nosotros estábamos estimando, basándonos en la medición de cuán rápidamente se iba a expandir ahora el universo, comparado con las estrellas más antiguas del universo. Y había una paradoja, una controversia, cuando las podían medir directamente las más antiguas estrellas, algo que no se comprendía en aquel momento, hasta que se descubrió la aceleración del universo más tarde, en los 90, y eso ayudó a resolver la paradoja. Y ahora sabemos que la edad es como 13,7 mil millones de años, es decir, 13,7 mil millones de años. Y esto es, y será la única curva que voy a mostrar, la edad del universo, ¿no? Lo que hizo Hubble en el 29 es plotear la velocidad de las galaxias que estaba estudiando, como la de Andrómeda, y la comparó con la distancia que estaba midiendo la galaxia utilizando las cefeidas. Y mientras más lejos está la galaxia, las que están a la derecha, las que están a mayor distancia, entonces tienen una mayor velocidad, se alejan de nosotros más rápidamente que las galaxias más cercanas. Aquí, ¿lo veis? Pequeñas distancias y entonces pequeña velocidad. Y la pendiente de esa relación es lo que llamamos la constante de Hubble. Esa pendiente midió un valor de más de 500, en estas mediciones. Y lo que hicimos con el telescopio espacial de Hubble, vemos los datos originales y cómo encajan perfectamente en lo que aparece marcado aquí. Y ahora se pueden medir distancias mucho más lejos de lo que pudo hacer Hubble en su momento. Y ciertamente él midió un valor de unas 500, y nosotros pues ya hemos visto que nos lleva a la determinación de la edad del universo como 13,7 mil millones de años. Antes no sabíamos la edad del universo, lo sabíamos en un factor de 2. Los astrónomos no estaban muy seguros si era de 10.000 millones o de 20.000 millones de años. Y con los datos que pudimos obtener de los telescopios fue posible refinar, buscar, ajustar y dar la edad del universo con precisión. Y finalmente llegar a lo que ha hecho gracias a este telescopio espacial de Hubble. Y aquí vamos a ver, por tanto, la evolución del universo. En términos de la evolución del universo, lo que hemos aprendido en el último siglo es que si tomamos los resultados de que el universo se está expandiendo, que fue lo que descubrió Hubble, y entonces vamos hacia atrás, como una película que proyectamos a la inversa, ¿no? Vamos hacia atrás y utilizamos la teoría general de la relatividad de Einstein, la teoría de la gravedad que permite matemáticamente pues ver la evolución del universo hacia atrás en el tiempo. Entonces, lo que encuentras es que hoy día vemos galaxias, la interacción que vemos, como en el pasado, como si se está acelerando y estaban más cerca estas galaxias en el pasado. Nos remontamos hacia atrás, y hubiera un momento donde realmente estaba una sobre otra y hubiera sido un momento de gran densidad, enorme densidad en ese momento, al inicio, donde la materia era muy, muy densa y metida en una región muy pequeñita, pequeñísima, y entonces con una temperatura altísima, un periodo en el universo de altísima densidad, altísima temperatura, algo a lo que nos referimos como el Big Bang.
Y en las 2 últimas décadas se ha esclarecido. Y también hubo un periodo donde era muy joven el universo, un periodo muy rápido, de aceleración muy rápida, llamada el periodo inflacionario. Y entonces, en una fracción de segundo, 10 a la menos 35, es decir, una fracción pequeñísima de un segundo. Y entonces el universo, si lo vemos en el entorno de microondas, es decir, lo que queda, la radiación fósil del Big Bang, si vemos aquí que pasó en 380.000 años después, cuando vemos la radiación vemos una pequeña diferencia en esa radiación que llega a todo, que va a permear todo, y vemos ahora es la luz de las primeras galaxias. Y vemos de esta forma que podemos hablar de 13.800 millones de años después del Big Bang. Estamos viendo la evolución del universo y hay un momento después de esa región donde podemos medir este entorno cósmico de radiación. Y claro, hay un momento en que no sabemos qué pasó porque no tenemos la capacidad técnica de mirar hacia atrás en ese momento en el universo. Vemos galaxias hoy día, sabemos que vivimos en una de ellas, vemos la radiación remanente del Big Bang, pero hay este periodo donde no sabemos nada. Y esta es una de las áreas que queremos estudiar con la nueva generación de grandes telescopios como el European Extremely Large Telescope y el gigante de Magallanes, el telescopio de Magallanes que estamos hablando, el GMT. Y vemos de esta forma que la materia, hablamos de la materia oscura, la mayor parte de la materia del universo es materia oscura. ¿Cómo sabemos que está ahí si no la vemos? Y entonces es una historia interesante. Allá por los años 30, la primera prueba, evidencia de esa materia que no podemos ver fue encontrada por un astrónomo del Instituto Tecnológico de California. Y fue que encontró, estaba estudiando grupos de galaxias, clusters de galaxias que están situadas unas cerca de otras en clusters por la atracción gravitacional mutua, y entonces en regiones densas en el universo, y pues veía cuando se movían en ese clúster estas galaxias, y se movían tan rápidamente esas galaxias que debían haberse alejado hace mucho una de otra porque no hay suficiente masa ahí con la fuerza de la gravedad para mantener los clusters unidos al clúster. Debían haberse apartado hace mucho tiempo, y esto fue allá por los 30, y los astrónomos esencialmente ignoraron el resultado porque decían esto es demasiado raro, no se entiende, entonces esto es algo que no podemos ver. La gente dijo, bueno, debe haber algo extraño en la observación, y bueno, nadie le dio mucha importancia ni pensó sobre ello, pero 40 años de prueba una tras otra, y la gente sin prestar atención a esas pruebas durante 4 décadas, hasta los 70, donde la gente siguió encontrando pruebas de que no solamente los clústeres de galaxias donde se están moviendo muy rápidamente, sino también dentro de las galaxias, las estrellas también se estaban moviendo mucho más rápidamente de lo que deberían moverse si no hubiese más materia ahí para que esto ocurriera. Y entonces en los 80 fue posible ya con lo que era el estudio, por lo tanto, de ese gas muy caliente en estos clústeres de galaxias, y se pudo encontrar, lo vemos aquí abajo a la izquierda, cómo es debería haberse evaporado hace mucho tiempo si no hubiese más masa que hubiera mantenido el gas ahí en ese clúster. Hay más materia, por lo tanto, en el universo, y la mayor parte es materia oscura. La teoría de relatividad de Einstein decía que como la luz atraviesa un clúster de gran masa en el universo, entonces la luz que viene de las galaxias que están detrás del clúster deberían tener un efecto de lente gravitacional, como si tuviese una lente, ¿no? Real. Y es el efecto de lente gravitacional, lo estáis viendo aquí abajo a la derecha. Y entonces, debido al efecto de la masa en el clúster, que va a distorsionar la luz de una galaxia que viene de atrás. Entonces, lo predijo Einstein, y no se descubrió hasta el 79, hasta el 1979. Y ahora vemos que hay cientos de ejemplos de lentes gravitacionales. Y todos estos diferentes
ejemplos indican el mismo resultado. Hay materia en el universo que no vemos. Y entonces vemos galaxias y vemos las galaxias dentro del clúster, pero hay más materia en ese clúster que en la parte luminosa que brilla, donde hay estrellas y hay planetas que sabemos que están ahí, todo lo que sí sabemos que está. Pues hay algo más, hay más materia y todo lo que medimos lleva al mismo resultado. Entonces, desde los 30 hasta los 70 la gente decía, bueno, pues quizás los resultados no fuesen correctos. Ahora no hay ambigüedad, no hay duda alguna de que hay algo más ahí que está causando estos movimientos, esta materia oscura que está interactuando y entonces en cuanto lo vemos es en cuanto a un efecto gravitacional que no podemos ver. ¿Y qué podría ser esa materia oscura? Y hay muchas ideas, desde los 80 y los 90 se han estudiado y han buscado qué podría ser esa materia oscura, y hay muchas ideas que se han ido presentando con una serie de posibilidades diciendo, bueno, podrían ser rocas, tal vez planetas, muchos planetas ahí, quizás remanentes de viejas estrellas que sean ya, que lo que vemos, en fin, se trata de lo que ha quedado de estrella, quizás sea gas frío, aparte del gas caliente de que hemos hablado, quizás haya más gas caliente, quizás hay objetos muy compactos, de mucha masa, y que no se han descubierto, tal vez, es una idea que podría ser esto, tal vez agujeros negros. Se ha dicho, bueno, pues quizás sean agujeros negros, quizás polvo, partículas de polvo, o quizás alguna partícula no descubierta, nuevas partículas no descubiertas que no se conocen. Y entonces, esto que tenemos aquí son ejemplos que nos muestran ciertamente pues movimientos de estrellas en las galaxias y cómo las estrellas se mueven más rápidamente de lo que se hubiera esperado, basándonos en lo que encontramos en la parte luminosa de las galaxias como tal. Y entonces se fueron descartando todo lo que aparece en blanco. Literalmente pasó 2 décadas viendo esto y, bueno, hubiera habido pruebas si esto fuese lo que lo explicaría. Y la única posibilidad que nos queda es lo que queda en amarillo. Tal vez pueda haber una partícula no descubierta todavía, formada después del Big Bang, inmediatamente, que interactúe mediante la gravedad, pero que no emita luz, que no la podamos ver, pero de hecho que esté ahí, en estos movimientos de las estrellas y las galaxias y ese gas que sí vemos. Entonces, hay mucho esfuerzo, por tanto, en los laboratorios de física en todo el mundo, el gran colisionador de hadrones, que conocéis muy bien, entre Francia y Suiza, los aceleradores de partículas intentan estudiar el efecto de la materia oscura y los físicos y los astrónomos se encuentran y esperan encontrar, buscando muchísimo, pero no sabemos todavía la naturaleza de la materia oscura, aunque hay buenas ideas, claro, de lo que podría ser, y es lo que están estudiando los astrónomos. Y entonces ahora, para resumirlo, yo soy como observador a través de un telescopio, es lo que vemos, ¿no? Lleno de galaxias, lleno de estrellas, el universo lleno de bultitos. Hay, pues diferentes densidades en diferentes partes, pero está lleno de cosas. Y aquí tenemos la visión teórica del universo. ¿Alguien se cree que esta sea la imagen de la materia oscura? No. Pero es que no tenemos nada, no sabemos qué es, tenemos ideas de lo que pudiera ser. En este punto estamos esperando para determinar la naturaleza de la materia oscura. Y entonces, 6 veces más materia oscura que materia luminosa en el universo, de lo que estamos formados nosotros. Pero hay 6 veces más materia de otro tipo, materia oscura. Y esto nos muestra, esto es una simulación con ayuda del ordenador, donde se colocan partículas que simulan la materia dentro de las galaxias. Esta es la materia oscura a la derecha y entonces dejamos que esa materia oscura interactúe y vemos aquí en la historia del universo qué es lo que ocurre en el tiempo. Se van construyendo estructuras que vamos viendo en los clústeres de galaxias, filamentos de galaxias descubiertas en las últimas décadas, y entonces
aparte de estas pequeñas fluctuaciones de densidad que vemos en cuanto a la radiación cósmica, el entorno de radiación de microondas, vemos aquí las fluctuaciones cuánticas y sería la única posibilidad en el modelo de simulación con ayuda del ordenador para llegar a esta conclusión. A la izquierda, lo que es la materia luminosa, que intenta agruparse en los mismos sitios que la materia oscura porque está interactuando por gravedad. Y llevamos a un universo, que esto es lo que vemos, pero ahí es lo que... La materia oscura es la mayor parte de la materia. Y entonces vemos qué es lo que ocurre y cómo ha ocurrido esa interacción con la materia oscura. Esto es un resultado totalmente inesperado. Bien, y entonces, como he mencionado, se trata de un área de investigación muy activa. La gente está estudiando detectores muy sensibles, protección de cualquier tipo de contaminación. La gente se aísla para estudiar esas pequeñísimas señales de esas partículas de materia oscura que podrían inducir ondas sonoras en estos, sería como núcleos atómicos. Entonces, en una forma realmente importante, se está buscando la prueba de la materia oscura. No se ha encontrado prueba, pero los mejores modelos indican que sí que está ahí, y lo que la gente piensa es que lo vamos a ver en las próximas décadas. Un descubrimiento apasionante que estamos esperando y confiamos en que sí, que vamos a poderlo encontrar en unas décadas. El universo se está acelerando, lo sabemos. Se acelera el universo y lo vemos observando las estrellas muy brillantes, estas supernovas. Aquí tenemos estrellas que están situadas en un sistema binario, dos objetos, y vemos una de las estrellas aquí que está perdiendo materia, que está cayendo, se está precipitando, y vemos hacia este objeto que es una enana blanca de alta densidad y con suficiente materia ha ido a la enana blanca, y vemos la explosión de la supernova. Son explosiones tan brillantes, de tanta intensidad luminosa, que durante muy poco tiempo realmente rivaliza con la intensidad de toda una galaxia, la intensidad luminosa de toda la galaxia. Por eso podemos verlas desde tan lejos. Y en los años 90, dos grupos decidieron buscar, estudiar lo que imaginaban sería la desaceleración, la ralentización de la expansión descubierta por Hubble. Esperaban que ralentizara por efecto gravitatorio. Decía, esto se va a ralentizar. Y bueno, entonces, si lanzo esto, cae al suelo por gravedad. Pero si yo lo lanzo con un cohete, sigue y vence la gravedad. Pero por gravedad sabemos que las cosas vuelven a precipitarse cuando las lanzo sobre el suelo. Pero en lugar de la desaceleración, la ralentización que se esperaba, que era lo que los astrónomos esperaban, es que lanzo esto y no solamente tiene suficiente para escaparse de la gravedad terrestre, pero que va más rápido y se acelera. Es decir, que en lugar de ralentizar, se acelera. Y esto es lo que se descubrió a finales de los 90 y recibieron el Premio Nobel de Física hace unos años. El universo acelera su expansión. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Qué podría causar esa aceleración de la expansión del universo? No lo sabemos. En el momento actual hay grandes ideas, muchas ideas, pero el universo, lo que sabemos, se está acelerando. Y entonces esto constituye el mayor misterio de la ciencia, el mayor misterio, porque no sabemos qué es lo que causa la aceleración. Y una de las causas es lo que se llama la constante cosmológica. Fue predicha por Einstein. Era un término que él puso en sus ecuaciones de la relatividad general. Y la razón por la que puso la constante en la ecuación para la gravedad era que no había prueba de un universo en movimiento. Es decir, si se ve las estrellas en el cielo, ¿recuerdas? Edwin Hubble no descubrió la expansión del universo hasta el 29. Einstein estaba trabajando en su teoría de la gravedad
En el 1915 no había prueba de la expansión del universo y lo que sabía Einstein era que o se contraía por la gravedad del universo o tuviera que expandirse, pero no podía estar estático, no podía estar ahí sin moverse. Tendría que ser una cosa u otra. Y entonces puso algo que llamó la constante cosmológica. La puso Einstein como término matemático, sin comprensión física de lo que era, para forzar al universo a no expandirse. Pero cuando Einstein en el 29 se dio cuenta que el universo estaba, cuando Hubble lo descubre, Einstein dijo, fue el mayor error que hubo de cometer, pensó Einstein. Pero sin embargo, esta constante cosmológica podría ser la responsable de la aceleración del universo. Es perfectamente congruente con esa idea de la aceleración, es una forma de impulso y la única dificultad es que la cantidad predicha es 120 órdenes de magnitud, es decir, estoy hablando de 120 ceros, o sea, un 1 con 120 ceros, y sería un error de 10 a la 120. Lo que vemos en energía oscura es pequeñito. La única razón por la que tiene el efecto que tiene es que estamos hablando del 70% de la masa de la energía del universo. El volumen es tan grande que entonces no hay una buena teoría en el momento actual en cuanto a lo que causa la aceleración, pero podría ser congruente con la constante cosmológica de Einstein. Parece congruente en cuanto a las propiedades, pero la cantidad no. La cantidad es incorrecta y nadie en el momento actual lo comprende. Luego, si hay algún joven aquí en el público que piense que todo está hecho, pues no. Hay un problema que os espera para que lo resolváis, jóvenes, que el mundo es vuestro. Bueno, y entonces los misterios, y es que 1/3 del universo está constituido, bueno, pues 1/3 es materia, 2/3 es energía oscura, y no sabemos cuál es la naturaleza de ese 95% del universo. Está claro, la materia oscura y la energía oscura, dos grandes misterios. Un 1% estrellas, como estrellas, planetas, nosotros. Y un 4% materia oscura ordinaria que no vemos, y el 25% es materia oscura que probablemente sea lo que queda del Big Bang, una partícula que ha quedado del Big Bang. Y ahora voy a pasar a otra cosa y vamos a volver ahora y voy a entrar al observatorio astronómico y vamos ahora a hablar del desarrollo de nuevos telescopios para el siglo XXI. Y aquí tenemos el gigante de Magallanes de 6,5 metros, ya está en hermosas imágenes que se han tomado en la montaña. Créalo o no, desafortunadamente a veces hay nubes incluso. Y tenemos un cielo nuboso, pero la mayor parte del año, bueno, pues es totalmente claro, sin nubes, y por eso se eligió, es uno de los mejores lugares del mundo. Y el gigante, el telescopio gigante de Magallanes, es de 25 metros, un telescopio constituido por 7 espejos, 6 de los cuales vemos aquí en un círculo, como si fuera uno en el centro y luego como pétalos de flor, 6 y uno en el centro. Tiene 60 metros de altura, como un edificio de 22 plantas. Voy a mostrar, es todo un edificio que tiene que rotar para poder enfocar en cualquier dirección, hacia cualquier región en el cielo. Un proyecto muy ambicioso, un proyecto donde no hay nada como un telescopio así de grande en el momento actual. Y bueno, si hubiera sido fácil, ya se hubiera hecho antes, pero claro. Entonces, imagínate la escala del gigante de Magallanes, 43 metros de altura, lo tenemos aquí como referencia, ¿no? 43 metros de altura, y entonces parece ligero, pero se trata de acero rígido que da una estructura de montaje que sostiene los espejos en forma de pétalos alrededor del centro, los mantiene estables porque se tiene que mover el telescopio durante la noche. Y aquí tenemos una imagen del componente, aquí tenemos donde se va a situar el gran telescopio gigante de Magallanes, tenemos el lugar donde se van a situar y recubrir con una superficie de aluminio. Y realmente se ha nivelado la cima de la montaña. Eso ya se hizo en el 2012, el trabajo de tierra, de cortar el pico de la montaña, y aquí tenemos a cielo abierto
vemos donde el aire puede soplar durante la noche para mantener la temperatura dentro de esto semejante a la de afuera. Hay una diferencia de temperatura, vemos aquí los espejos, hay diferencia de temperatura en la superficie, causa turbulencia. Y tenemos el modelo y ahora vemos la parte de arriba y cómo el telescopio se puede cerrar, bloquear y proteger de esta forma, ¿no? Esa parte es como una puerta que cierra la parte de delante del telescopio. Aquí podemos ver los espejos con mayor detalle del telescopio gigante de Magallanes. Vemos aquí la persona que ha hecho esto realmente se ha bajado en el diseño de los ingenieros. Vemos la reflexión sobre los espejos y vemos es un trabajo difícil el hacer las mediciones, pero aquí se ve los espejos, cómo se van a colocar. Somos muy cuidadosos, más de lo que aquí aparece en el vídeo, a la hora del ensamblaje, el montaje de todo esto. Y es una tecnología absolutamente exquisita la de hacer estos espejos. La tecnología se ha desarrollado por un astrónomo de la Universidad de Arizona y lo vemos aquí, el proyecto. Realmente los primeros, este grande, cada uno de ellos tiene 8,4 metros de diámetro, son 7 de 8,4 metros, y habrá 7 más pequeños que llamamos espejos secundarios hasta la parte de arriba del telescopio, y estos son de 1 metro de diámetro solamente. Y estos se pueden desplazar mucho más rápidamente porque son más ligeros, y entonces se van a utilizar para corregir la distorsión causada por la turbulencia en la atmósfera terrestre. Estas correcciones se van a hacer a una escala de temporal de una milésima de segundo, y los grandes se corrigen cada 30 segundos aproximadamente, y habrá unos actuadores mecánicos en la parte de atrás, prácticamente 5000, que empujan hacia adelante y hacia atrás, y a pesar de que es un metal pesado y un cristal sobre el cual vemos cómo si queremos esa resolución tenemos que evitar la distorsión de la forma, una resolución que es 10 veces la del telescopio espacial de Hubble. Para los astrónomos esta es la referencia de lo que se ha podido hacer hasta ahora, 10 veces más preciso, 10 veces lo que hacía Hubble, y se pueden hacer estas correcciones. Estamos hablando de 10 veces lo que podíamos hacer con el espacial de Hubble. Y ahora este GMT, el gigante de Magallanes, es un telescopio que tiene 20 millones de veces la sensibilidad del ojo humano, 20 millones de veces. Por ejemplo, si yo tuviese una monedita y esa monedita de 5 céntimos la tuviese, imagínate que yo pudiera ver desde aquí lo que, si tú pongo una moneda en primera fila no ves qué es lo que tengo en la monedita, pero si yo estoy aquí con el telescopio, imagínate que es del tamaño, bueno, cabe aquí, ¿no? Como si estuviera detrás de mí. Y ese telescopio, y alguien tuviera una monedita en Córdoba, podría ver una moneda de 5 céntimos de alguien que sostuviese la monedita en Córdoba. Esa es la potencia, la resolución, la sensibilidad de ese gigante de Magallanes. Si yo estuviese en la Luna y tuviese pues simplemente una vela, una bujía, se vería que hay un cambio de intensidad luminosa de una candela en la Luna y medido desde aquí. Entonces vemos la enorme capacidad que tenemos ahora que no teníamos antes. Y esto nos permitirá ver varias cosas. Primero, la primera luz de estrellas en el universo, las primeras galaxias que se han formado, ese periodo que dije al inicio, que le llamamos la Dark Ages, la zona realmente de la época oscura, the Dark Ages. Y entonces vemos aquí qué pasó cuando las primeras estrellas fueron formadas, la primera luz de estrellas. Hubo pequeñas fluctuaciones en el entorno de radiación cósmica, de microondas en el universo. No sabemos cómo ocurrió, no sabemos si por la primera vez vamos a ver qué pasó y vamos a ver
cómo empezó ese universo en su primera etapa. Y vamos a ver los exoplanetas. Esto es un tema álgido. Los exoplanetas, hay muchos mundos allí. Hay grandes planetas gigantes como Júpiter, Saturno, que están cerca de estas. Bueno, como vemos a Júpiter, Saturno en nuestro sistema, están los planetas helados, los gigantes helados, planetas que tienen más agua de lo que vemos en el planeta Tierra, son de agua, y luego tenemos planetas supertierra con una masa que es varias veces el del planeta Tierra, y no vamos ni a especular, pero puede haber mundos quizás tipo diamante, quizás, bueno, en fin. Lo que está claro es que hay una tendencia de pensar que los planetas será como lo que sabemos, ¿no? En cuanto a la materia que asumimos sea como la nuestra, pero hay cosas ahí fuera que se están descubriendo que no tienen nada que ver con lo que conocemos o pretendemos conocer o pensamos que sabemos. Creo que la próxima década será apasionante, maravillosa y llena de sorpresas para todos. Y bueno, es ciencia ficción, un planeta, vemos aquí, un planeta orbitando alrededor de 2 estrellas, que sería como, bueno, 2 soles, ¿no? Entonces ya no, los que saben y han visto Star Wars ya no sería ciencia ficción. Y luego los planetas tipo Tierra, lo que va a suceder es la posibilidad de descubrir planetas como el planeta Tierra. Hay candidatos hoy día que parecen ser semejantes en tamaño al planeta Tierra, pero no tenemos la sensibilidad para medir la velocidad, las órbitas de estos planetas. Utilizando la ley de Newton podemos determinar las masas de estos planetas, y estos serán descubrimientos que el gigante de Magallanes, el telescopio gigante de Magallanes, permitirá verlo. Podemos tomar espectros, dispersar la luz que vemos de la atmósfera de estos planetas como un arco iris. Lo que pasa cuando tienes un prisma que compones la luz y tienes el arco iris. Y vamos a ver el CO2, el dióxido de carbono, el agua, el ozono, que son como firmas de vida en el planeta Tierra. Y quizás sea posible distinguir realmente entre lo que es química pura, porque puedes tener CO2 de un proceso químico, pero sabemos que la evolución de la atmósfera en el planeta Tierra y el aumento de oxígeno viene de la vida, viene del desarrollo de la vida, de la evolución de la vida. Y entonces creo que sería una de las posibilidades apasionantes de la próxima década. Cuando tengamos estas nuevas instalaciones, vamos a formularnos preguntas sobre si o no existe la vida en otras partes del universo. Hay vida en otros lugares del universo, lo que sería un descubrimiento histórico extraordinario. Y simplemente brevemente quiero hablar de este partenariado para construir el telescopio gigante de Magallanes con una serie de instituciones en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Australia y también Corea del Sur. Y hemos trabajado con este partenariado. En las 2 últimas semanas hemos encontrado los fondos para empezar ya la construcción. Luego es un hito para nosotros muy importante y vamos a empezar la construcción ya en el 2015. Estos son los socios implicados en el gigante de Magallanes, el telescopio gigante de Magallanes. Y aquí tenemos a la institución Carnegie, donde yo he trabajado tantos años. Y entonces los espejos se hacen en el estadio de fútbol de la Universidad de Arizona. Quiero mostrar rápidamente el laboratorio de espejo de técnica especular. Lo que se utiliza es el fundir en un horno rotatorio y utilizamos de esta forma este tipo de vidrio que se funde, y como está rotando es como si tú estás rotando, entonces se va al borde por la fuerza que debido al movimiento rotatorio le lleva hacia afuera, lo que te da la forma parabólica original que necesitas en este vidrio plano que sale de esta forma, y entonces de esta forma podemos centrar y ver las imágenes que vienen de esta forma, de estos objetos tan lejanos. Y así se fabrica el espejo. Aquí se muestra cómo se van a ensamblar. Estos se han pulido
y hemos terminado ya el primer espejo. La superficie se ha ido puliendo con una precisión de 20, pues es realmente la 20.000 millonésima de un metro, es decir, nunca se ha hecho antes, es decir, la rugosidad jamás se ha hecho. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que te permite tener una resolución para encontrar detalles 10 veces más precisos que con el Hubble. Extraordinariamente difícil. Llevamos 8 años en terminar el primer espejo y ya se ha acabado. Acabamos de terminarlo y vamos a seguir con los otros y será 10 veces mejor que el Hubble. Y he mencionado también, vamos a corregir lo que sería ese efecto borroso que lleva la atmósfera, esa distorsión que se ha mostrado, y vemos el corrector de óptica adaptativa y vemos cómo se corrige y vemos de esta manera cómo eliminamos la distorsión, como cuando te pones gafas, ¿no? Y tienes problemas de vista, ¿no? Y esto es una imagen tomada con el telescopio, hoy día, el de 8 metros, y entonces es una región de una galaxia cercana donde las estrellas forman clusters. Vemos esta imagen que aparece borrosa, ¿no? Y esto es la misma región, la visión corregida. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver cuando utilicemos el sucesor, James Webb, que en el 18 se va a lanzar? Vamos a ver aquí pequeñas estrellas que las sí vemos y que entran con más detalle, con más precisión, con más resolución. Y esto ahora será lo que vamos a ver con el gigante de Magallanes. Extraordinario. ¿Veis esto? Pequeñísimo. Estas estrellas de baja intensidad luminosa. Y ¿ves la diferencia? Esto es lo que veíamos con lo que tenemos ahora, con lo mejor terrestre de ahora. Esto es lo mejor que vemos ahora. Y esto es con el gigante de Magallanes. Esto es lo que vamos a ver. Lo que vamos a poder estudiar, estas galaxias, el universo, las primeras galaxias, las regiones que se fueron formando, la energía oscura, la materia oscura, los planetas alrededor de las estrellas, todo tema de astronomía va a ser una verdadera revolución gracias a esta nueva tecnología. Por eso me apasiona tanto. Y en cuanto a, bueno, en el 2012 hicimos el efecto donde dinamitamos la cumbre de la montaña para aplanar esto, y ahora ya se ha ido preparando el trabajo de tierra, ¿no? Y ya lo hemos aplanado, hemos hecho el trabajo. Esto es antes y después. Y aquí tenemos el emplazamiento, como está ahora, ya donde vamos a colocar los trabajos de tierra, movimiento de tierra. 250 personas van a trabajar en la construcción del telescopio, empezando ya a finales de 2015. Y esto estamos hoy día, la secuencia donde estamos, y para el 2021 ya tendremos 4 de los espejos funcionando, 2 instrumentos científicos, y bueno, pues empezamos con la cima que dinamitamos en el 2012, hicimos tratamiento de tierra y ahora lo vamos a tener para el 2021 funcionando, y un descubrimiento maravilloso que cambia totalmente la naturaleza, la comprensión del universo en que vivimos, el descubrimiento de la expansión del universo, la existencia de la materia oscura, de la energía oscura, y nuevos descubrimientos de planetas fuera del sistema solar. Y creo que os he he sembrado esa pasión, y en las próximas décadas creo que vamos a verlo y que vais a verlo y nos vamos juntos a sorprender. Y aquí lo dejo. Gracias por vuestra atención.